Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de las demás anomalías de los hematíes. Así que empezamos primero con las policitemias. Las policitemias es cuando hay un número alto de los eritrocitos que están circulando y esto va a producir igualmente un incremento de la hemoglobina. Puede ser relativo cuando se refiere a que los eritrocitos se van a concentrar debido a que desciende el volumen plasmático, o absoluto cuando realmente va a aumentar la masa de los eritrocitos. La policitemia relativa va a ser consecuencia de que se deshidrate el paciente, como por ejemplo cuando no tiene acceso a agua, tiene vómitos o diarrea que son prolongados, o cuando usa excesivamente los diuréticos. También se puede asociar a una afección de etiología desconocida, que es el síndrome de Gaisbock. En esta, que suelen ser en hombres, van a presentar una hipertensión, una obesidad y ansiedad. Van a estar estresados, lo que produce pues la policitemia. La policitemia absoluta se considera primaria cuando es consecuencia de una anomalía intrínseca de los precursores, mientras que va a ser secundaria cuando se dé una respuesta por el aumento de la eritropoyetina. La causa más frecuente de la policitemia primaria es la policitemia vera. Esta va a ser una neoplasia mieloproliferativa que está asociada a mutaciones que van a hacer que prolifere independientemente de que haya eritropoyetina o no. Y otra forma que es menos frecuente de policitemia primaria va a ser por mutaciones en el receptor de la eritropoyetina, que va a inducir pues su activación independientemente de que esté o que no esté. En las policitemias secundarias se pueden deber, dijimos, incrementos compensatorios de la eritropoyetina, aunque también puede haber incrementos patológicos. Por ejemplo, las causas de incrementos en la eritropoyetina pueden ser tumores secretores y también puede ser infrecuente, pero puede desarrollarse unos defectos en la vía renal detectora del oxígeno. Cuando esto sucede, se va a estabilizar el factor inducible por hipoxia que ayuda a transcribir más la eritropoyetina y a la traducción, perdón. Ahora la clasificación fisiopatológica de la policitemia. Aquí tenemos una tabla donde nos habla otra vez que las relativas es por descenso del volumen plasmático, o sea que se concentran los eritrocitos, una hemoconcentración, y la absoluta es cuando realmente está aumentando esta cantidad de eritrocitos. La primaria, aquí vamos a ver una eritropoyetina que va a ser baja, por ejemplo en la policitemia vera o en mutaciones del receptor. Las secundarias, vamos a ver en su lugar una eritropoyetina que va a ser alta. Puede ser en estados compensatorios como una enfermedad pulmonar, cuando se vive en grandes altitudes o en una cardiopatía cianótica. Y la paraneoplásica es por ejemplo con tumores secretores de eritropoyetina como carcinoma de células renales, hepatocelular o hemangioblastoma cerebeloso. Una hemoglobina mutante que tiene una elevada afinidad por el oxígeno también puede causar esta policitemia absoluta secundaria. Igualmente así también los defectos hereditarios que estabilizan al factor inducible por hipoxia, como es con la policitemia de Chubas y las mutaciones de la prolil hidroxilasa. Ahora vamos a hablar de los trastornos hemorrágicos, empezando con las diátesis hemorrágicas, que son pues la predisposición al sangrado. Una hemorragia puede ser consecuencia de que aumente la fragilidad de los vasos, a que hay una deficiencia o una disfunción de las plaquetas y a que se alteren los factores de la coagulación o a una combinación de todos estos. Hay distintas pruebas para valorar la hemostasia, que es el control de la hemorragia. Por ejemplo, el tiempo de protrombina. Esta va a valorar la vía extrínseca y la vía común de la coagulación. Va a suceder cuando se añada a la prueba una fuente de tromboplastina tisular. Por ejemplo, puede venir de extracto de cerebro. Y también se le va a añadir iones calcio y se va a medir el tiempo en segundos que va a tardar en coagular. Si tenemos un tiempo de protrombina que va a ser prolongado, puede ser consecuencia de que hay una deficiencia o una disfunción de factores como el 5, 7 y 10 o también de la protrombina y el fibrinógeno. Ahora tenemos también el tiempo de tromboplastina parcial, TTP. Esta prueba va a valorar ahora también la vía intrínseca y también la vía común de la coagulación. La coagulación del plasma se va a ver después de añadir
caolín, cefalina y iones calcio. Y se va a medir igualmente en segundos. El caolín se va a encargar de activar el factor 12 y la cefalina va a intentar sustituir a los fosfolípidos plaquetarios. Cuando se prolonga el TTP se puede ver una deficiencia de factores 5, 8, 9, 10, 11 o hasta el 12, incluso también la protrombina o el fibrinógeno. También puede ser porque hay una presencia de anticuerpos antifosfolipídicos que interfieran en la reacción. Otra prueba es el recuento de plaquetas y se obtiene a partir de sangre que es anticoagulada y se va a medir con un contador electrónico de partículas. Lo normal es tener de 150.000 a 350.000 plaquetas por cada microlitro. El recuento de las plaquetas anómalas debe de confirmarse por un frotis, ya que a veces puede haber una trombocitopenia falsa cuando se aglutinan las plaquetas, porque el recuento automático no lo va a detectar. La cifra elevada de plaquetas puede indicarnos una neoplasia mieloproliferativa, como una trombocitemia esencial. Pero es más probable que esta cifra elevada sea porque haya procesos reactivos como una inflamación sistémica y que esté reaccionando con una producción de plaquetas. Las pruebas de función plaquetaria, ninguna de las pruebas permite evaluar adecuadamente las complejas funciones de las plaquetas, pero tenemos algunas, como por ejemplo pruebas especializadas como la agregación plaquetaria. Esta nos va a medir la capacidad que tiene cada plaqueta de adherirse la una con la otra después de exponerse, por ejemplo, a la trombina. Y también otra prueba es la prueba cuantitativa y cualitativa del factor de von Willebrand. Esta va a ser muy importante porque nos va a hablar sobre la adhesión de las plaquetas hacia la matriz extracelular. Tenemos una prueba muy antigua que es sobre el tiempo de hemorragia, pero va a ser difícil de estandarizar y por eso se ha descartado. Realmente los análisis cuantitativos de la función plaquetaria se utilizan en algunos centros, pero siguen siendo imperfectos para predecir el riesgo hemorrágico, por las dificultades que tienen estas de simular la coagulación que realmente sucede adentro de un organismo. Otras pruebas también permiten que se midan factores de la coagulación como el fibrinógeno y productos de degradación de la fibrina, en presencia también de anticoagulantes que están circulando. No, ahora vamos a hablar de los trastornos hemorrágicos que van a ser por anomalías de las paredes de los vasos. Este grupo suele ser frecuente, pero no va a ser grave. Se manifiesta por pequeñas hemorragias como petequias y púrpura que van a aparecer en la piel o en las membranas mucosas y especialmente van a estar en las encías, es donde se van a poder reconocer. A veces van a producir hemorragias que van a ser más intensas como en las articulaciones, los muslos y localizaciones subperiósticas, o pueden adoptar otra forma de hemorragia como la menorragia, epistaxis, hemorragia del tubo digestivo o una hematuria. En la analítica, el recuento de plaquetas y las pruebas de coagulación van a ser normales. Entonces, ¿qué asociación tienen con las enfermedades que causan estos daños de los vasos? Vamos a ver las infecciones. Primero que estos van a inducir hemorragias petequiales y purpúricas. Principalmente vamos a ver aquí a la meningococcemia, la septicemia, endocarditis infecciosa y varias rickettsiosis. ¿Y cómo es que producen esta hemorragia por dañar los vasos? Pues es que inducen un daño propio de los microbios, causan una vasculitis. Además de que también acordémonos que pueden causar una coagulación intravascular diseminada. Las reacciones de los medicamentos también pueden producir hemorragias petequias y púrpuras, sin necesariamente provocar una trombocitopenia. Lo que pasa aquí es que va a haber una lesión vascular mediada por el depósito de complejos medicamentosos inmunitarios. Estos depósitos van a hacer que se provoque una vasculitis por hipersensibilidad y se llama leucocitoclástica. Otra enfermedad como el escorbuto y el síndrome de Ehlers-Danlos, acuérdense que el escorbuto es la disminución de la vitamina C, se van a asociar a hemorragias microvasculares debido a que está fallando aquí el colágeno, haciendo que las paredes de los vasos se debiliten. Esta fragilidad vascular explica por qué la púrpura es espontánea y se presenta con frecuencia en los ancianos. Y las hemorragias cutáneas observadas en el síndrome de Cushing, en el que las pérdidas de proteínas secundarias a la producción excesiva de corticosteroides merma la matriz extracelular perivascular, por lo que los vasos van a estar debilitados. Ahora, la púrpura de Schneulen-Henoch es un trastorno inmunitario donde se va a caracterizar por púrpura
dolor abdominal de tipo cólico, poliartralgias y glomerulonefritis aguda. Se va a deber a un depósito de complejos inmunitarios dentro de los vasos de todo el cuerpo y además en las regiones de los mesangios glomerulares. Por eso que va a causar esta glomerulonefritis. Otro trastorno puede ser las telangiectasias hemorrágicas hereditarias, que también se conoce como síndrome de Rendu-Weber-Osler. Este va a ser un trastorno autosómico dominante, que va a estar causado por mutaciones en 5 genes distintos que se encargan de modular las señales de factor de crecimiento tumoral beta, TGF-beta. Y aquí, como no se está modulando correctamente, se va a caracterizar porque los vasos sanguíneos van a ser tortuosos y dilatados, ya que acordémonos que TGF-beta ayuda a la creación de los vasos y dirigir hacia su forma que deberían tener. Entonces estos vasos dijimos que van a estar tortuosos y dilatados, además de que sus paredes van a estar finas y van a sangrar con facilidad. Las hemorragias se pueden ver en cualquier lugar, pero son frecuentes en la mucosa de la nariz, la lengua, la boca, los ojos y el tubo digestivo. Otro trastorno puede ser una amiloidosis perivascular. Esta amiloidosis puede debilitar las paredes de los vasos y causar hemorragias. Más frecuentemente está asociada a amiloidosis de cadena ligera, AL, y se manifiesta como petequias mucocutáneas. Entre esas afecciones, las hemorragias que son graves se van a asociar más a menudo a telangiectasias hemorrágica hereditaria. Y realmente las hemorragias van a ser inespecíficas en todos los casos y el diagnóstico se basa en el reconocimiento de los signos asociados a cada enfermedad. Ya hablamos de las hemorragias que se daban por anomalías de los vasos, ahora vamos a hablar de las hemorragias por descenso en el número de plaquetas. A partir de tener menos de 150.000 plaquetas por microlitro ya se considera una trombocitopenia. Cuando tienes entre 20.000 y 50.000 se pueden agravar las hemorragias después de un traumatismo, pero ya cuando tienes menos de 20.000 plaquetas vas a tener hemorragias espontáneas, que no son por traumatismos. Cuando solamente hay una trombocitopenia, los tiempos de coagulación van a ser normales. Tras una lesión vascular, las plaquetas normalmente se adhieren y se empiezan a agregar, formando el tapón hemostático primario. Además, se promueven reacciones clave para la cascada de la coagulación, como los fosfolípidos de las plaquetas, lo que conduce a que se forme la hemostasia secundaria y la formación final del coágulo de fibrina. Las hemorragias espontáneas por la trombocitopenia afectan principalmente a los vasos pequeños, por lo cual vamos a verlos en la piel, la mucosa del tubo digestivo y las vías genitourinarias. Sin embargo, la hemorragia que es más temida va a ser la intracraneal, ya que esa amenaza para cualquier paciente con la vida y es debido a un descenso importante ya de plaquetas. Vamos a hablar de unas causas de trombocitopenia que se dividen principalmente en 4 categorías. Primero, que no haya una buena producción. Se puede ver a que se deprima la producción en la médula en general, como por ejemplo en una anemia plástica o en una leucemia, o que se afecten directamente a los megacariocitos. Por ejemplo, en estos megacariocitos puede estar afectado por fármacos o alcohol, que suprime la producción de plaquetas aunque no se conoce el mecanismo, y sucede cuando se ingiere en grandes cantidades. El VIH también puede infectar directamente a los megacariocitos e inhibir la producción de plaquetas. Además, también a veces el síndrome mielodisplásico se presenta en ocasiones como una trombocitopenia aislada, donde únicamente los afectados van a ser otra vez los megacariocitos. El otro mecanismo es por descenso de supervivencia de las plaquetas. Por ejemplo, en la trombocitopenia inmunitaria, aquí hay una destrucción debido a anticuerpos. O también se puede ver esta destrucción a que se empiezan a depositar inmunocomplejos en las plaquetas. La trombocitopenia aloinmunitaria se desarrolla porque las plaquetas atraviesan la placenta desde el feto hacia la madre. Y lo que pasa aquí es que la IgG que elabora la madre puede provocar una trombocitopenia, una lisis de sus plaquetas significativa en el feto. Causas no inmunitarias que igual pueden disminuir la supervivencia de las plaquetas son la coagulación intravascular diseminada, donde hay una activación desfrenada y sistémica de las plaquetas, lo que va a reducir aún más su vida. También podemos encontrar las microangiopatías trombóticas, donde se puede ver una lesión mecánica de las plaquetas y principalmente sucede en sujetos con válvulas cardíacas protésicas. Otra forma en la que disminuye las plaquetas es por el secuestro. Normalmente en el vaso se llegan a secuestrar hasta el 35% de las plaquetas del cuerpo
y puede aumentar hasta el 90% cuando tenemos un vaso aumentado. Y el último mecanismo es la dilución. Cuando se dan transfusiones masivas, puede diluirse las plaquetas y provocar una trombocitopenia. Entonces repasemos una vez más las causas de la trombocitopenia con esta tabla que aparece acá. Puede ser por menor producción de las plaquetas, como un deterioro selectivo de la producción, inducida por ejemplo por fármacos como alcohol, tiazida, fármacos citotóxicos. También puede disminuir esta producción por infecciones como el sarampión, el VIH. Las deficiencias nutricionales igualmente hacen que se produzcan menos plaquetas, por ejemplo, deficiencia de la vitamina B12 o de los folatos en la anemia megaloblástica. Una anemia plástica también puede llevar a esta menor producción, también un reemplazo de la médula ósea, leucemias, cáncer, enfermedad granulomatosa que ocupa ya esta médula, una hematopoiesis ineficaz o síndromes mielodisplásicos. Ahora, respecto a la reducción de la supervivencia de las plaquetas, hayamos visto que puede ser por destrucción inmunitaria o por destrucción no inmunitaria. Si es inmunitaria, puede verse a púrpura trombocitopénica, inmunitaria crónica o aguda. También puede verse a lupus eritematoso sistémico, neoplasias de los linfocitos B linfoides. Si es algo inmunitaria, puede ser después de una transfusión, donde reaccionen los anticuerpos contra estos eritrocitos nuevos, o puede ser neonatal, donde ya vimos que los anticuerpos de la madre van a atacar a las plaquetas del neonato o del feto que está en la placenta, que logran cruzar estos anticuerpos. Puede estar asociado también a fármacos como quinidina y heparina, compuestos de sulfa, y también puede estar asociado a destrucción inmunitaria a infecciones como VIH, mononucleosis infecciosa, dengue, entre otros. Además, hablando ahora de la destrucción no inmunitaria, puede ser una coagulación intravascular diseminada la que termine con la reducción de la supervivencia de las plaquetas. También puede ser por microangiopatías trombóticas o por hemangiomas gigantes. Respecto al secuestro, habíamos visto que es por cuando tienes un hiperesplenismo o un vaso que está muy grande, o pueden ser por dilución cuando las transfusiones son demasiadas. Ahora vamos a hablar de la púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica. Como se dice de la enfermedad, pues va a estar causada por una destrucción de las plaquetas mediada por autoanticuerpos. Puede producirse en varias afecciones predisponentes y exposiciones, a lo que se denomina como la púrpura secundaria, o en ausencia de algún factor de riesgo que es conocida como la púrpura primaria o la idiopática. El contexto en el que se presenta la púrpura secundaria es muy variado y puede estar relacionado con el lupus, el VIH y neoplasias de linfocitos B, mientras que el diagnóstico de la primaria se establece cuando se ha podido excluir todas estas causas secundarias. Hablando ya de la patogenia, los autoanticuerpos van dirigidos frente a las glucoproteínas 2B3A o 1B1X, que se encuentran en la membrana plaquetaria y se pueden demostrar que están en el plasma o que están unidos a las plaquetas hasta en el 80% de los casos. La mayoría de los anticuerpos van a ser de clase IgG y estos actúan como opsoninas que son reconocidas por factores Fc en los fagocitos, lo que aumenta la destrucción de las plaquetas. Por eso la trombocitopenia va a mejorar tras la esplenectomía, porque el vaso es un lugar de eliminación de las plaquetas que ya están opsonizadas. Además, la pulpa roja del vaso puede ser rica en células plasmáticas, y parte del beneficio de quitar el vaso es que estas células plasmáticas se eliminan y así se elimina igualmente la fuente de autoanticuerpos. En algunos casos, los autoanticuerpos incluso se unen a los megacariocitos, dañando también y produciendo así una reducción de las plaquetas, porque ya no se van a seguir produciendo, ya que acordémonos que los megacariocitos son los que nos dan a los trombocitos, las plaquetas. Ahora hablando de la morfología, los principales cambios de la púrpura trombocitopénica van a ser detectados en el vaso médula ósea y en la sangre, aunque van a ser inespecíficos. Los cambios secundarios a las diátesis hemorrágicas se pueden ver en cualquier parte del cuerpo y se van a ver como hemorragias petequiales de la piel y la mucosa. El vaso va a ser de un tamaño normal, aunque se va a observar una congestión de los sinusoides y un aumento de los folículos esplénicos. Este aumento de los folículos va a estar asociado a centros germinales reactivos prominentes. En muchos casos vamos a encontrar megacariocitos que van a estar dispersos dentro de estos sinusoides y podrían representar una forma de hematopoiesis extramedular que depende de las concentraciones elevadas de la trombopoyetina. En la médula vamos a ver un incremento discreto de los megacariocitos. Algunos van a ser aparentemente inmaduros con grandes núcleos
únicos y no lobulados. Estos van a ser signos que no son específicos, ya que nada más reflejan que hay una trombopoiesis acelerada, que se puede encontrar en otras formas de trombocitopenia como consecuencia de destrucción de plaquetas. La importancia de que se explore la médula ósea es que se descarten trombocitopenias debidas al fracaso de la médula o a otros trastornos primarios. Ahora, respecto a la sangre periférica, se van a poder observar a menudo plaquetas que son anormalmente grandes, que se les conoce como megatrombocitos, y son un signo de trombopoiesis que está acelerada. Las características clínicas de la púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica se van a presentar con mayor frecuencia en mujeres adultas antes de los 40 años de edad. De hecho, en las mujeres es hasta 3 veces más frecuente con respecto a los hombres. Y va a ser esto de inicio insidioso, principalmente se caracteriza por presentar hemorragias en la piel y en las mucosas. Las hemorragias en punta de alfiler, que se refiere a las petequias, son más prominentes en las áreas donde va a haber una presión capilar mayor, y estas petequias pueden confluir dando lugar a equimosis. Con frecuencia los pacientes van a tener antecedentes de que se forman hematomas fáciles, hemorragias nasales, gingivales o en tejidos blandos por traumatismos que son leves. La enfermedad se va a manifestar primero con una melena, una hematuria o un flujo menstrual que va a ser excesivo. Las complicaciones más graves van a ser la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral, e incluso pueden llegar a ser mortales, pero por fortuna van a aparecer de forma muy rara. La esplenomegalia y las linfadenopatías no se van a observar en la enfermedad primaria y su presencia debe hacer al médico pensar en otros diagnósticos como una púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica que es secundaria, por ejemplo una neoplasia de linfocitos B. Otros son los hallazgos analíticos que van a reflejar una trombocitopenia que va a ser aislada. Hay un recuento bajo de plaquetas, puede haber unos megacaricitos que son normales o aumentados y se van a encontrar plaquetas que van a ser grandes. Y estas tres van a ser evidencias sospechosas de destrucción acelerada de plaquetas. Entonces recuerden, recuento bajo de plaquetas, megacaricitos un poco aumentados y plaquetas grandes. Los tiempos de coagulación van a ser normales y las pruebas de autoanticuerpos plaquetarios van a tener muy baja sensibilidad y especificidad, por lo que no van a ser útiles. Por lo que el diagnóstico es de exclusión y se va a establecer solamente después de que se hayan excluido otras causas de trombocitopenia como las que ya habíamos visto antes. Casi todos los pacientes van a responder a los glucocorticoides, ya que estos van a inhibir la función fagocítica, pero muchos van a recaer si se les retira. Aquellos que tienen una trombocitopenia moderada como menos de 30.000 por microlitro pueden someterse a un seguimiento, pero que debe ser exhaustivo, y algunas personas van a remitir espontáneamente. En los pacientes que tienen una trombocitopenia que ya es grave ya no es necesario que hagamos este seguimiento, pues una esplenectomía puede normalizar la cifra de plaquetas hasta en 2/3 partes, pero con el riesgo de que haya una sepsis bacteriana. Los fármacos inmunomoduladores como los anticuerpos anti-CD20 como rituximab pueden ser eficaces en los pacientes que recae esta trombocitopenia aunque ya se le haya quitado el vaso. Algunos péptidos producen efectos similares a la trombopoietina, son los llamados trombopoietina miméticos y pueden ser eficaces para mejorar los recuentos de plaquetas en personas que se resisten a otros tratamientos. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad que es la púrpura trombocitopénica inmunitaria, pero esta va a ser aguda y se debe a autoanticuerpos frente a plaquetas. Su cuadro clínico y su evolución van a ser diferentes. Principalmente vamos a ver esta enfermedad en la infancia y se presenta en igual frecuencia en ambos sexos. Los síntomas van a aparecer de forma brusca 1 a 2 semanas después de una vidiosis que es autolimitada y esta aparentemente desencadena el desarrollo de los autoanticuerpos. Esta enfermedad aguda va a ser autolimitada y se resuelve normalmente antes de los 6 meses. Los glucocorticoides se pueden utilizar si esta trombocitopenia solamente es grave. El 20% de los niños, los cuales no tienen un pródromo vírico, pueden tener el desarrollo de una trombocitopenia que persiste, llegando a ser una púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica, que sigue una evolución similar a la que se presenta en el adulto. Ahora otra enfermedad diferente es la trombocitopenia medicamentosa. Esta va a ser por fármacos que inducen una trombocitopenia por efecto ya sea directo o secundario. El secundario va a ser por una destrucción dependiente de un mecanismo inmunitario. Los fármacos implicados van a ser la quinina, la quinidina y la vancomicina. Ellos más frecuente inducen la unión de anticuerpos dependientes de fármacos
que van a unirse ahora a la glucoproteína plaquetaria. Más raramente se inducen verdaderamente autoanticuerpos contra las plaquetas por mecanismos que aún son desconocidos. La trombocitopenia puede llegar a ser intensa en personas que son tratadas con antiagregantes plaquetarios, ya que estos se unen a la glucoproteína 2B3A. Se ha propuesto que los fármacos inducen cambios en la glucoproteína 2B3A y crean un epítopo que es inmunógeno. La trombocitopenia inducida por heparina tiene una patogenia que es inconfundible y sus consecuencias clínicas pueden ser graves. Este es un tipo de trombocitopenia medicamentosa. Se va a presentar hasta en el 5% de los que reciben heparina y pueden ser de dos tipos. La tipo 1 se va a presentar con mayor rapidez después del inicio del tratamiento y tiene poca importancia, ya que en su mayor parte puede llegar a resolverse a pesar de continuar con el tratamiento y es consecuencia del efecto agregante plaquetario propio de la heparina. La tipo 2 va a ser menos frecuente, pero es mortal. Se presenta de 5 a 14 días después del tratamiento o antes si la persona ya se ha sensibilizado frente a la heparina. Puede paradójicamente crear trombosis venosa y arterial. Se debe a que se crean anticuerpos que reconocen el complejo entre la heparina y el factor plaquetario 4. Este es un componente normal de los gránulos de las plaquetas. Entonces la unión de estos anticuerpos a estos complejos va a activar a las plaquetas y favorece que haya trombosis incluso en estado de trombocitopenia. Si no se suspende la heparina y se instaura en su lugar un anticoagulante alternativo que no sea heparínico, es posible que se produzcan coágulos en las grandes arterias, que también se desarrolle una insuficiencia vascular, que el paciente pierda las extremidades, así como que también hay una trombosis venosa profunda con su riesgo de una tromboembolia pulmonar. El riesgo de este tipo de enfermedad disminuye cuando se usan otros preparados como la heparina de bajo peso molecular, aunque no se elimina por completo. Una vez que se desarrolla ya la enfermedad, incluso el uso o el cambio por las heparinas de bajo peso molecular van a exacerbar todavía la tendencia trombótica y por esto deben de evitarse cualquier heparina y cambiarse por otro anticoagulante. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad que es la trombocitopenia asociada al VIH. La trombocitopenia es una de las manifestaciones hematológicas que son más frecuentes después de la infección por VIH. Contribuyen tanto a la disminución de la producción de plaquetas como al aumento de su destrucción. Los factores CD4 y CXCR4, que es un receptor y su correceptor correspondiente para el VIH, se encuentran en los megacariocitos. Entonces, los megacariocitos que son infectados por este virus van a ser propensos a la apoptosis y su capacidad de producir plaquetas pues obviamente va a estar deteriorada. Además, la infección por VIH también provoca una hiperplasia y cambios en la regulación de los linfocitos B, debido a efectos directos en los linfocitos TCD4. Pero esta regulación rara ahora de los linfocitos B predispone al desarrollo de autoanticuerpos contra las plaquetas, en especial contra la glucoproteína 2B3 de la membrana plaquetaria. Estos autoanticuerpos al unirse van a opsonizar a las plaquetas, favoreciendo su destrucción por los fagocitos. Además, también el depósito de complejos inmunitarios en las plaquetas puede contribuir a la trombocitopenia en algunos pacientes. La otra enfermedad son las microangiopatías trombóticas, o sea, son trombos que se dan en los vasos chiquitos, de ahí su nombre. Tenemos dos, que es la púrpura trombótica trombocitopénica, que se refiere a que va a aparecer púrpura por trombos, y también vamos a encontrar unas plaquetas disminuidas, que se abrevia como PTT. Y también tenemos el síndrome hemolítico urémico, donde pues va a haber una hemólisis y va a haber una uremia. Entonces, estas microangiopatías trombóticas son un espectro de síndromes que están causados por la activación excesiva de las plaquetas. Estas plaquetas activadas se van a depositar en forma de trombos en los vasos sanguíneos pequeños, lo que va a causar pues las diversas afecciones. La púrpura trombótica trombocitopénica se definía por el quinteto, que es 5 síntomas: la fiebre, la trombocitopenia, la anemia hemolítica, la microangiopatía, defectos neurológicos y por último una insuficiencia renal. Mientras que el síndrome hemolítico urémico se asocia también a anemia hemolítica, a microangiopatía y trombocitopenia, pero va a tener una ausencia de síntomas neurológicos y va a tener más prominencia la insuficiencia renal aguda, además que es más frecuente que aparezca en niños.
Sin embargo, estas distinciones entre la púrpura trombótica y el síndrome hemolítico se han difuminado con el tiempo, o sea, ya no han tenido tanta diferencia. Por ejemplo, muchos adultos con la púrpura trombótica carecen de uno o más de los 5 criterios, y algunos pacientes con el síndrome hemolítico tienen fiebre y disfunción neurológica, por lo cual a veces ya no se puede distinguir entre los dos. En ambas enfermedades los trombos van a causar la anemia hemolítica, microangiopática y disfunción de órganos generalizada. Además se va a consumir las plaquetas por la formación de los trombos, lo que conduce a una trombocitopenia. Hay muchas manifestaciones clínicas tanto en el PTT como en el SHU y van a estar relacionadas con las diferentes susceptibilidad a la formación de trombos en los tejidos. La CID, que es la coagulación intravascular diseminada, y las microangiopatías trombóticas comparten algunas características, como que ocluyen algunos vasos por los trombos y también la anemia hemolítica. Pero la patogenia de entre estas dos va a ser distinta. Lo que diferencia a las microangiopatías trombóticas como PTT y SHU de la CID es la activación de la cascada de la coagulación, que en esta no va a tener una importancia primaria, y por lo tanto los tiempos de coagulación de tromboplastina parcial y otros tiempos de coagulación van a estar normales. Donde sí van a ser importantes van a ser en la coagulación intravascular diseminada. Los desencadenantes de que se active de forma patógena estas plaquetas van a poder tener diferencia entre el PTT y el SHU, lo que hace que sea clínicamente relevante. La púrpura trombótica trombocitopénica va a estar causada por una deficiencia de una enzima plasmática que se llama ADAMTS13, o también se le puede llamar como metaloproteasa del factor de von Willebrand. El ADAM va a degradar a los multímeros de muy alto peso que componen al factor de von Willebrand. En su ausencia, que no esté degradando al von Willebrand, este se va a acumular en el plasma, y esta acumulación va a promover la activación y la agregación de las plaquetas. Además, aparte de que el factor va a andar ahí activando a las plaquetas, que se superponga todavía una lesión del endotelio por ejemplo alguna afección, puede favorecer todavía más a la formación de agregados plaquetarios, lo que exacerba todavía más a la PTT. La deficiencia de esta enzima ADAMTS13 puede ser tanto hereditaria como adquirida. Cuando es adquirida se detecta un autoanticuerpo. Este autoanticuerpo va a inhibir a la ADAMS13. Con menor frecuencia se hereda una mutación que inactiva a la ADAMS13. Por ejemplo, en los casos que tienen una deficiencia ahora hereditaria, el inicio se va a retrasar hasta la adolescencia, o sea, hasta que las personas sean adolescentes vamos a poder ver los síntomas, y estos van a ser episódicos, o sea, de vez en cuando. Por lo tanto, hay otros factores que están implicados en la aparición de esta púrpura trombótica trombocitopénica. Por ejemplo, puede ser una lesión vascular o un estado protrombótico, lo que haga que florezca esta enfermedad. Para el diagnóstico ahora de la púrpura trombótica trombocitopénica hay que tener en cuenta que el paciente va a acudir con una trombocitopenia, una anemia que va a ser hemolítica y microangiopática. Y los retrasos en el diagnóstico pueden ser mortales. Ahí su importancia de hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Con el intercambio del plasma del paciente se pueden eliminar todos los autoanticuerpos que se están formando contra ADAM, y se puede tratar de esa forma con éxito a la PTT en más del 80% de los casos. Ahora la otra enfermedad va a ser el síndrome hemolítico urémico, que se abrevia como SHU, y en este las concentraciones de ADAMTS13 van a ser normales. Tenemos el SHU típico. Este se va a asociar a una gastroenteritis causada por una cepa de Escherichia coli que va a elaborar una toxina de tipo Shiga. Esa toxina Shiga se va a absorber por la mucosa que está inflamada y va a llegar a la circulación, donde altera directa o indirectamente la función de las células endoteliales, provocando que haya una activación y que se activen las plaquetas. También va a aparecer más en niños y ancianos, porque estos tienen mayor riesgo de contraer la infección, y los afectados van a ir a consulta por una diarrea sanguinolenta, y días más tarde va a aparecer los síntomas del SHU.
Ahora, el síndrome hemolítico urémico, que es atípico, se asocia a defectos en el factor H, en la proteína del cofactor de membrana CD46 o en el factor I. Todas estas son proteínas que previenen la activación de la vía alternativa del complemento. La deficiencia se puede deber a defectos hereditarios o adquiridos, donde en los adquiridos va a haber autoanticuerpos que inhiben estas proteínas y se asocia a una clínica que va a ser remitente y recidivante. La base de la activación de las plaquetas no va a estar clara en ningún tipo de SHU, ni en el SHU típico ni en el SHU atípico. Y los anticuerpos que inhiben la activación del factor C5 del complemento van a ser eficaces para prevenir las trombosis en los pacientes, como lo que sucedía en la hemoglobinuria paroxística nocturna. El tratamiento inmunodepresor puede resultar útiles en pacientes con autoanticuerpos que inhiben estas proteínas. El SHU típico recibe tratamiento de soporte y los pacientes que sobreviven al episodio agudo suelen recuperarse, pero algunos pueden padecer una lesión renal permanente y requerir diálisis o trasplante renal. Después de exposiciones a otros agentes que dañan las células endoteliales, como los fármacos o la radioterapia, puede haber microangiopatías trombóticas similares al SHU. Por eso el pronóstico en estos casos es reservado, ya que el SHU se complica por otras afecciones crónicas que son también potencialmente mortales. Entonces, como repaso de las microangiopatías trombóticas, vamos a ver sus causas y a lo que se asocian. Tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica, donde pues es debido a una deficiencia de esta proteasa ADAMTS13. Puede ser hereditaria o adquirida debido a autoanticuerpos que se fijan a esta enzima. También tenemos síndromes hemolíticos urémicos, que por ejemplo tenemos típico, atípico y que se asocian a otra causa. El típico es por la infección de Escherichia coli y va a causar un daño endotelial por la toxina de tipo Shiga. El atípico es por un inhibidor de la vía alternativa de complemento, más bien por las deficiencias de estos inhibidores de la vía alternativa, ya sea defectos del factor H, de la proteína del cofactor de membrana o del factor I. Y puede ser hereditario o puede ser adquirido cuando también atacan autoanticuerpos a estas proteínas. Otras asociaciones al síndrome hemolítico urémico pueden ser los fármacos como la ciclosporina, fármacos quimioterápicos, la radiación, trasplante de médula, también otras infecciones como el VIH, sepsis neumocócica y afecciones asociadas a autoinmunidad como el lupus, infección por VIH o neoplasias linfoides. Ahora veremos los trastornos hemorrágicos que están relacionados con una función de las plaquetas que es defectuosa. Los defectos cualitativos de la función plaquetaria pueden ser hereditarios o pueden ser adquiridos y son enfermedades poco frecuentes pero que son muy interesantes. Entonces, las deficiencias de la función de las plaquetas se clasifican en tres grupos: defectos en su adhesión, en su agregación o en su secreción, que también se puede llamar reacción de liberación. Entonces, aquí tenemos tres enfermedades que nos hablan pues de los tres grupos de defectos. El síndrome de Bernard-Soulier. Este es por consecuencias en el defecto de la adhesión de las plaquetas hacia la matriz subendotelial. Es un trastorno autosómico recesivo causado por un déficit de un complejo glucoproteico 1B1X de la membrana plaquetaria. Este complejo está en la membrana plaquetaria. Esta proteína es un receptor del factor de von Willebrand y es esencial para que se adhieran las plaquetas a la matriz extracelular subendotelial. Entonces, cuando hay una deficiencia de esto, van a presentar una tendencia a hemorragias que va a ser variable y a menudo puede ser grave. La segunda enfermedad es la tromboastenia de Glanzmann. Esta va a ser por defectos ahora en la agregación plaquetaria, o sea, la adhesión de plaqueta con plaqueta, y es autosómico recesivo. Las plaquetas tromboasténicas no se van a agregar en respuesta ya sea al ADP, al colágeno, adrenalina o trombina, y esto es debido a que tienen una deficiencia o disfunción de una glucoproteína que es la 2B3A. Esta glucoproteína es importante para formar puentes entre plaqueta a plaqueta a través de la unión al fibrinógeno. Entonces la tendencia a padecer hemorragias suele ser grave en esta enfermedad. Y otra enfermedad es el trastorno de los depósitos. Aquí va a ser por defectos en la liberación, el grupo 3 de los defectos de las plaquetas. Y van a ser por mediadores de la activación plaquetaria.
Por ejemplo, tromboxanos y ADP que van a estar ligados a los gránulos. Aquí va a ser por defectos bioquímicos y pueden ser variados y complejos. Entonces, en conclusión, no se van a poder liberar estos mediadores que ayudan a que se haga toda esta hemostasia. Esos fueron los defectos hereditarios. Ahora vamos a hablar de los defectos adquiridos de las funciones de las plaquetas. El primero es porque se ingiere ácido acetil salicílico y otros fármacos que son antiinflamatorios no esteroideos. Estos van a ser inhibidores de la ciclooxigenasa, una enzima necesaria para que se sintetice el tromboxano A2 y las prostaglandinas. Estos dos van a ser mediadores con funciones para que se haya la agregación plaquetaria y las consecuentes, liberaciones de pues, sus gránulos. Entonces, si no se están sintetizando estos mediadores, no van a poder realizar adecuadamente sus funciones. Por eso también es que el ácido salicílico tiene efectos antiagregantes y justifican su uso en la prevención de la trombosis coronaria. La uremia va a ser el segundo trastorno que está asociado a defectos adquiridos de las funciones plaquetarias. La patogenia va a ser muy compleja y implica defectos tanto en la adhesión, en la secreción de gránulos y también en la agregación entre las plaquetas. Pero es la uremia, entonces recuerden eso. Ya vimos todos los defectos que hay en las plaquetas, ahora vamos a ver la probabilidad de tener hemorragias, pero con anomalías de los factores de la coagulación. Entonces puede haber deficiencia de los factores de la coagulación que sean hereditarios o adquiridos en prácticamente cualquier factor de la coagulación. Las hemorragias por carencia de factores de coagulación se van a ver en forma de grandes equimosis o hematomas postraumáticos o también por una hemorragia prolongada después de algunos cortes. A diferencia de las trombocitopenias, estas hemorragias por déficit de factores se suelen producir en el tubo digestivo y las vías urinarias, además también en las articulaciones de carga, que se ve como hemartros o así es como se dice. La historia típica nos cuenta un paciente que sigue sangrando después de varios días, por ejemplo, después de una extracción dental, o que desarrolla una hemartrosis después de un golpe leve en la articulación de la rodilla. Así es como les van a llegar normalmente los pacientes. Entonces, la deficiencia hereditaria afecta normalmente a un único factor. Las que son más frecuentes e importantes afectan al factor 8, que es la hemofilia A, y también al factor 9, que es la hemofilia B. De hecho, estos dos están muy relacionados porque se ayudan el uno al otro para formar la coagulación. Entonces, las deficiencias adquiridas implican por lo general múltiples factores de la coagulación, no solamente uno como eran las hereditarias, y puede estar causada por una menor síntesis de las proteínas o porque hay un acortamiento de las semividas de esta. Entonces, cuando tenemos deficiencia de los factores de la coagulación adquirida, cuando hay una carencia de vitamina K, ya que esta va a alterar la síntesis de factores, por ejemplo el 2, el 7, 9 y el 10, hasta incluso de la proteína C. Muchos factores también se van a producir en el hígado y una hepatopatía parenquimatosa grave va a alterar toda la síntesis de estos factores de la coagulación. Además, en la coagulación intravascular diseminada se van a ir consumiendo múltiples factores, lo que causa que haya deficiencia. Además, también pueden aparecer deficiencias adquiridas aisladas de algunos factores, aunque son muy raras, y normalmente es por presencia de autoanticuerpos que van inhibiendo estos factores. Vamos a ver ahora el complejo factor 8 y el factor de von Willebrand. El factor 8, vamos a recordar que es un cofactor del factor 9. Este factor 9 se encarga de activar al factor 10. Entonces, vamos a ver que este factor 8 va a ser fabricado por células endoteliales, mientras que el factor de von Willebrand es producido en células endoteliales, pero también en los megacariocitos. Es por eso que van a estar presentes en los gránulos alfa de las plaquetas. Una vez que es secretado a la sangre, el factor 8 se va a unir al factor de von Willebrand y este va a estabilizar al factor 8, aumentando su semivida de unas 2 a 4 horas que era normalmente que tenía hasta unas 12 horas. El factor de von Willebrand es secretado a la circulación por las células endoteliales que ya hemos visto y está presente en forma de multímeros que contiene hasta incluso 100 subunidades.
por eso tiene una masa molecular que es muy grande. De hecho, parte del factor de von Willebrand es secretado y se deposita en la matriz subendotelial, donde se queda ahí atorado para promover la adhesión si el revestimiento endotelial resulta alterado, porque está allá abajito del endotelio. También la función homeostática más importante del factor de von Willebrand es promover la adhesión justamente de estas plaquetas a la matriz subendotelial. Y esto se logra gracias a interacciones puente entre la glucoproteína plaquetaria 1B1X y el factor de von Willebrand y otros componentes que están en la matriz, como por ejemplo la colágena. Además, el factor de von Willebrand quizás promueva también la agregación plaquetaria, uniéndose a las integrinas GP2B, 3A que ya están activadas. Y es posible que sea especialmente importante en situaciones donde haya una alta tensión de cizallamiento, como en los vasos pequeños. Ahora vamos a ver cómo se miden las concentraciones del factor 8 y del factor de von Willebrand. La función del factor 8 se va a evaluar mediante un análisis de la coagulación en el plasma del paciente. Aquí se lo va a mezclar plasma que es carente del factor 8 y se evalúa cómo responde este factor. La función del factor de von Willebrand se va a medir con una prueba de aglutinación. En esta se va a ir añadiendo el plasma del paciente a plaquetas que son normales, en presencia de una sustancia que se llama ristocetina. Esta molécula se va a unir al factor de von Willebrand y lo va a activar. ¿Por qué? Porque va a inducir a que los multímeros de von Willebrand a unirse a la glucoproteína plaquetaria 1B1X. De esta forma va a formar puentes entre plaquetas y se va a ver una aglomeración o aglutinación de estas plaquetas, lo que refleja la actividad del factor de von Willebrand. Entonces, mientras más aglutinación de plaquetas haya, más actividad tiene este factor. La enfermedad de von Willebrand va a ser un trastorno hemorrágico muy frecuente, de hecho es el más frecuente en el hombre y va a afectar va a afectar nada más al 1% de los adultos de Estados Unidos. Normalmente la tendencia hemorrágica va a ser leve y va a pasar desapercibida hasta que haya algún estrés hemostático, como por ejemplo una cirugía o un procedimiento dental. Los síntomas van a ser una hemorragia espontánea en las mucosas, como por ejemplo una epistaxis o hemorragias excesivas después de una herida, o incluso una menorragia, o sea, excesivo sangrado en la menstruación. Se transmite como un trastorno autosómico dominante, pero hay muchas variantes que son recesivas y que son muy raras de encontrar. Se han descrito cientos de variantes de la enfermedad de von Willebrand y pocos han demostrado que realmente este sea la causante de la enfermedad, pero se divide en tres tipos. La enfermedad de von Willebrand de tipo 1 y 3 está asociado a defectos cuantitativos del factor. Primero, la de tipo 1 es un trastorno autosómico dominante, donde va a haber un déficit leve o moderado del factor y es responsable de hasta el 70% de los casos y realmente se asocia a una enfermedad que es leve. Distintas mutaciones pueden condicionarla como sustituciones puntuales que interfieren en la maduración de esta proteína o que derivan en su retirada rápida del plasma. La enfermedad de tipo 3 es también un trastorno autosómico que es causado por lesiones o mutaciones que alteran todo el marco de lectura y que afectan a los dos alelos, pues de forma que apenas se va a sintetizar muy poquito factor de von Willebrand, y como este se encarga de estabilizar el factor 8, también el factor 8 se va a acompañar y va a estar disminuido. Entonces el trastorno hemorrágico aquí sí ya va a ser grave. La otra es la enfermedad de von Willebrand de tipo 2 y esta se caracteriza no por trastornos cuantitativos sino por defectos cualitativos. Hay varios subtipos y el más frecuente es el 2A, que va a ser autosómico dominante. Aquí el factor de von Willebrand va a estar en cantidades normales, pero va a tener mutaciones de sentido equivocado, donde va a haber un montaje defectuoso de sus multímeros. Entonces, como resultado, los multímeros grandes e intermedios no se van a encontrar en el plasma, solamente van a estar chiquitos. Y estos multímeros grandes van a ser las formas más activas del factor.
Esta enfermedad de tipo 2 es responsable del 25% de los casos y la hemorragia va a ser solamente de leve a moderada. Además, también los pacientes con la enfermedad van a tener defectos en la función de la plaqueta, a pesar de que haya un recuento normal. Además, la concentración plasmática del factor activo va a estar reducida. Y como dijimos que estabiliza al factor 8, se va a ver una disminución de este que ya hemos hablado en la tipo 1 y la tipo 3, porque en estos tipos va a haber poquito factor. Entonces vamos a tener un tiempo de coagulación que va a estar prolongado. Ahora, incluso en las familias que tienen solamente mal un alelo defectuoso del factor van a tener gran variabilidad en su expresión clínica. Esto se debe a que los genes modificantes influyen también en las concentraciones que tiene el factor de von Willebrand y estos genes modificantes de las concentraciones tienen una gran variabilidad. Ahora, los pacientes que tienen la enfermedad de von Willebrand de tipo 1 o 2 y que tengan que someterse a cirugía pueden tratarse con una desmopresina. Esta va a estimular la liberación del factor. Y también pueden tratarse con concentrados de plasma que contengan tanto al factor 8 como al factor de von Willebrand o con el factor de von Willebrand recombinante. Por el contrario, muy pocos pacientes de la enfermedad de tipo 3 van a tener que recibir tratamiento profiláctico mediante perfusión de plasma y de factor 8 para prevenir las hemorragias graves o pseudohemofílicas. Ahora vamos a hablar de la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8. Esta va a ser una enfermedad hereditaria y va a ser la más frecuente asociada a hemorragias que son potencialmente mortales. Se debe a mutaciones en el factor 8. Este es un cofactor esencial del factor 9. Entonces ya dijimos que el 8 y el 9 van a estar muy relacionados. El rasgo recesivo se va a estar ligado al cromosoma X, por eso va a afectar principalmente a los hombres. Más raramente se va a presentar en mujeres homocigóticas y todavía más raro se presenta en mujeres heterocigóticas, como consecuencia de que inactivan al cromosoma X que porta el alelo normal del factor 8. ¿Qué sucede al azar en la mayoría de las células? Por ejemplo, con la lionización desfavorable, o así se le conoce a esta desactivación del cromosoma X al azar. El 30% de los casos no tiene historia familiar y la enfermedad se debe realmente a nuevas mutaciones. La hemofilia A va a tener una amplia variedad de intensidades clínicas que se relacionan con el nivel de actividad del factor 8. Menos del 1% de la concentración normal van a tener, pues como consecuencia, una enfermedad grave, mientras que va a ser moderada si tienen del 2 al 5% de las concentraciones normales del factor 8 y va a ser leve si sus concentraciones llegan del 6 al 50%. Los grados variables de la deficiencia del factor 8 se explican porque hay muchas mutaciones que la pueden causar. Las más graves son que hay una inversión que afecta al cromosoma X, lo que anula por completo la síntesis de este factor 8 y con menor frecuencia se asocia a mutaciones puntuales. Esto va a deteriorar más bien la funcionalidad de las proteínas del factor 8. Las concentraciones en este caso donde solamente hay un deterioro de la función van a ser sus concentraciones pues aparentemente normales. Las mutaciones que permiten la síntesis de un poquito de factor 8 se asocian a una enfermedad que va a ser leve o moderada. En todos los casos que son sintomáticos va a haber una tendencia a una aparición más fácil de hematomas y hemorragias masivas después de algún traumatismo. Además de que van a ser más frecuentes las hemorragias espontáneas, en especial en regiones del cuerpo donde se tiende a sufrir traumatismos frecuentes, como en las articulaciones. Aquí aparecen las denominadas hemartrosis y tienden a crear incluso deformaciones progresivas que pueden llegar a ser invalidantes estas hemartrosis. Entonces imagínense el nivel de deformación que provocan. Además, las petequias están particularmente ausentes. No vamos a ver petequias en estos casos. Los pacientes que tienen la hemofilia A van a tener un tiempo de coagulación prolongado. Bueno, el tiempo de tromboplastina, mientras que el tiempo de protrombina va a ser normal. Las pruebas indican una anomalía en la vía intrínseca de la coagulación.
Para hacer el diagnóstico de esta deficiencia es necesario aplicar métodos específicos del factor 8. La diátesis hemorrágica o pues esta tendencia a tener sangrado se refleja la importancia del complejo del factor 8 que tiene con el factor 9, ya que estos dos trabajan en conjunto para la activación del factor 10, que hay que acordarnos pues que el factor 10 activa la trombina para que haga la fibrina. Aún no conocemos el mecanismo que explica la tendencia de los hemofílicos a sangrar en algunas localizaciones, como por ejemplo las articulaciones, músculos y sistema nervioso central. La hemofilia A se va a tratar con infusiones del factor 8 recombinante y el 15% van a desarrollar anticuerpos que se unen a este factor 8, por lo que lo van a inhibir, debido a que esta proteína pues se percibe como algo extraño y nunca antes vista por el sistema inmunitario. Recientemente se han desarrollado anticuerpos bioespecíficos que unen al factor 9 con el factor 10, por lo que ya no se necesita al factor 8 y son eficaces en pacientes que tienen estos anticuerpos de factor 8. Además de que se desarrollara el tratamiento con factor 8 recombinante, miles de hemofílicos recibían concentrados del factor 8 derivados de plasma y estos tenían, por ejemplo, VIH, por lo que algunos pacientes contrajeron el SIDA, pero el riesgo de transmisión del VIH ya se ha eliminado. Vamos a hablar ahora de la hemofilia B o la enfermedad de Christmas, que es por una deficiencia del factor 9. Esta deficiencia grave del factor 9 se produce por un trastorno clínicamente indistinguible de la deficiencia del factor 8, que es la hemofilia A. Entonces habíamos visto que tanto los factores 8 y 9 van a actuar juntos para activar el 10. En la hemofilia B se encuentra un amplio espectro de mutaciones que afectan al gen que codifica el factor 9. Al igual que la hemofilia A se hereda como un rasgo recesivo que está ligado también al cromosoma X y tiene una intensidad clínica que es variable. El 15% de los casos el factor 9 existe, pero este no va a ser competente para trabajar. Y también igualmente como la hemofilia A, el tiempo de tromboplastina va a estar prolongado, mientras que el tiempo de protrombina va a ser normal. El diagnóstico de la enfermedad de Christmas recibe su nombre en recuerdo al primer paciente y no por las fiestas navideñas. Y el diagnóstico pues se va a hacer posible mediante medir las concentraciones del factor y se va a tratar con infusiones del factor 9 recombinante. Hablando ahora de otros temas, van a ser la coagulación intravascular diseminada, nuestro siguiente tema a tocar. Entonces, este es un trastorno trombohemorrágico. Entonces va a haber aquí tanto trombos como hemorragias, sangrados, y puede dividirse en agudo, subagudo o crónico. Y se caracteriza porque se activa de forma excesiva la coagulación, lo que hace que se formen trombos en la red de la microvasculatura, pero también se consumen factores que hacen que se produzcan hemorragias después de esto. Esta coagulación intravascular diseminada, o que se abrevia como CID o CIT, se presenta en complicaciones secundarias en muchos trastornos. En ocasiones las coagulopatías se localizan en un solo órgano o tejido específico. Como ya habíamos visto, la consecuencia del consumo de plaquetas, fibrina y factores de la coagulación y secundariamente de la fibrinólisis, pues se va a producir estas hemorragias. Vamos a ver también signos y síntomas que van a estar relacionados en la CID con la hipoxia y el infarto que está causado por los microtrombos. Además, también vamos a ver la hemorragia, que es por la depresión de los factores necesarios para la hemostasia y también por la activación de mecanismos fibrinolíticos, o sea que van degradando la fibrina. Estos dos van a producir el sangrado. Ahora hablando de la etiología y la patogenia de la coagulación intravascular diseminada, es primero útil que revisemos el proceso normal de la coagulación. La coagulación en un ser vivo en los humanos va a estar desencadenada porque se expone el factor tisular que está abajito del endotelio. Y este factor va a activar, este factor tisular va a activar al factor 7. El efecto más importante de los complejos va a ser el factor tisular que se une al factor 7 y esto va a activar al factor 9 y el factor 9 va a producir la activación del factor 10. Al final de cuentas, este factor 10 activado provoca la generación de trombina a partir de la protrombina
y esta va a ser responsable de la coagulación. En aquellos lugares donde el endotelio está roto, la trombina va a convertir al fibrinógeno en fibrina. Además de que se van a activar factores como el 9, el 8 y el 5 a través de esta trombina por una retroalimentación. También se va a estimular el entrecruzamiento de la fibrina, se va a inhibir la fibrinólisis, o sea, la lisis de esta fibrina, y se van a activar las plaquetas. Estos tres, además de la activación de los factores, van a potenciar la formación de un coágulo estable. Para prevenir una coagulación desmedida, a medida que la trombina es arrastrada hacia el torrente sanguíneo y se va a encontrar con los vasos no lesionados, esta se va convirtiendo en un anticoagulante, gracias a que se une a la trombomodulina, que se encuentra en la superficie de las células endoteliales. Entonces, cuando se forma el complejo de trombina con la trombomodulina, va a activar a la proteína C. Este es un importante inhibidor del factor 5 y del factor 8. Además, el hígado también elimina de la circulación otros factores de la coagulación que están activados. Y en la sangre también vamos a contener varios factores fibrinolíticos, como la plasmina, que se va a encargar de degradar la fibrina. Estos y otros procesos van a garantizar que se produzca la coagulación solamente en el momento y en el lugar que son correctos. Pero ahora, en la coagulación intravascular diseminada va a ser consecuencia de una activación patológica de la coagulación o al deterioro que inhibe la formación del coágulo, o sea, los mecanismos de fibrinólisis. Dos mecanismos principales desencadenan la coagulación intravascular diseminada. Uno va a ser que se libere factor tisular o se liberen otros procoagulantes a la circulación. Y el otro mecanismo es que hay una lesión extensa de las células endoteliales. Entonces, algunos procoagulantes como el factor tisular pueden venir de distintos orígenes, por ejemplo en la placenta cuando hay complicaciones obstétricas o en tejidos dañados, como por ejemplo después de un traumatismo o una quemadura. Así va a salir el factor tisular. Además también, por ejemplo, el moco que es liberado por ciertos adenocarcinomas puede actuar como un procoagulante, activando al factor 10. El otro mecanismo era la lesión endotelial. Esta puede iniciar igualmente la coagulación intravascular diseminada. Las causas de necrosis del endotelio van a exponer la matriz subendotelial. Esto va a provocar la activación de las plaquetas y ello que active la vía de la coagulación. No obstante, incluso las lesiones endoteliales más sutiles también pueden provocar una actividad procoagulante. Un mediador de la lesión endotelial es el factor de necrosis tumoral, TNF, que va a estar implicado en la coagulación que sucede durante la sepsis. El TNF hace que el endotelio exprese factor tisular en su superficie y que disminuya su trombomodulina, inclinando la balanza hacia la coagulación. Además de que el TNF regula positivamente la expresión de moléculas de adhesión endoteliales, lo que favorece que se adhieran leucocitos si estos leucocitos dañan al mismo endotelio al liberar radicales de oxígeno y proteasas. Además, la lesión endotelial diseminada también puede ser consecuencia de que se depositen complejos antígeno-anticuerpos, por ejemplo, que están formados en el lupus, o también puede ser debido a lesiones por temperaturas extremas, en un golpe de calor o en quemaduras, y también por microorganismos, principalmente meningococos o ricketsias. La coagulación intravascular diseminada se asocia a complicaciones obstétricas, neoplasias malignas, sepsis y traumatismos mayores. El desencadenante de estas situaciones suele ser múltiple y estar interrelacionado. Por ejemplo, en las infecciones bacterianas, las endotoxinas pueden inhibir la expresión de la trombomodulina, además de que estimulan a las células inmunitarias a producir el TNF y son también capaces de activar al factor 12. Los complejos antígeno-anticuerpo que están formados en respuesta a la infección también activan la vía clásica del complemento, lo que genera fragmentos del complemento que activan a las plaquetas y a los granulocitos. Ahora, en los traumatismos masivos o cirugías extensas o incluso en las quemaduras graves, el desencadenante va a ser la liberación de procoagulantes como el factor tisular. Mientras que en trastornos obstétricos puede llegar a la circulación
procoagulantes que están originados en la placenta, en un feto muerto que está retenido o del líquido amniótico en la embolia del líquido amniótico. La hipoxia, la acidosis y el shock presentes en pacientes que van a estar muy enfermos pueden causar una lesión endotelial diseminada y las infecciones pueden complicar todavía más este cuadro. Y pues la hipoxia y la acidosis y el shock pues obviamente no le van a dar los nutrientes que necesita este endotelio. También algunos cánceres asocian a CID como la leucemia promielocítica aguda y los adenocarcinomas de pulmón, páncreas, colon y estómago. ¿Cuáles son las consecuencias del CID? Uno, que hay un amplio depósito de fibrina dentro de la microcirculación. Esto va a provocar obviamente que pues se estenocen y provoca una isquemia en los órganos. Además va a provocar una anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué? Porque se van a fragmentar los eritrocitos debido a que son comprimidos al pasar por esta microvasculatura que está estenosada. El consumo de plaquetas y de factores de coagulación, además de la activación del plasminógeno que degrada la fibrina, va a provocar que haya una tendencia al sangrado. La plasmina no solamente va a escindir esta fibrina, sino que también digiere factores como el 5 y el 8, lo que reduce más su concentración. Además, los productos de la degradación de la fibrina, como el dímero D, van a inhibir también la agregación de las plaquetas, también van a inhibir la polimerización de la fibrina y también inhiben a la trombina. Entonces, todo esto que ya vimos, va a hacer que haya una tendencia a sangrar o la llamada diátesis hemorrágica. Ahora, hablando de la morfología de la coagulación intravascular diseminada, los trombos van a ser más frecuentes en el cerebro, corazón, pulmón, riñón, suprarrenales, vaso e hígado, en ese orden, y puede afectar prácticamente a cualquier tejido. Los riñones que son afectados pueden tener trombos pequeñitos en sus glomérulos y puede presentarse solamente como una tumefacción reactiva de las células endoteliales pues a la hipoxia o a algún daño. Pero también puede haber unos microinfartos o incluso una necrosis renal cortical bilateral, o sea que la corteza del riñón, en los dos riñones más bien, esté todo pues necrosado. Se pueden ver también numerosos trombos de fibrina en los capilares alveolares que están asociadas a la formación de un edema de pulmón y exudado de fibrina. Entonces el edema junto con este exudado va a dar lugar a las membranas hialinas, lo que provoca el síndrome de dificultad respiratoria. Mientras que en el sistema nervioso central los trombos van a causar microinfartos complicados por una hemorragia simultánea. Entonces, trombo y luego hemorragia, que puede desembocar signos y síntomas neurológicos que son muy variables. En la meningococcemia, los trombos de fibrina que se producen en la microcirculación de la corteza suprarrenal son la causa más probable de hemorragias suprarrenales masivas que se ven en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. En los hemangiomas gigantes del síndrome de Kasabach-Merritt, que es una forma infrecuente del CID, se forman trombos dentro de esta neoplasia, debido a la estesis y al traumatismo recurrente que sufren los vasos sanguíneos que son frágiles. Las características clínicas de la coagulación intravascular diseminada van a variar. Por ejemplo, el inicio de una coagulación puede ser fulminante, como en la sepsis o en la embolia del líquido amniótica, o puede ser insidiosa y crónica en la carcinomatosis o en la retención de un feto que está muerto. Es casi imposible que se detallen todas las posibles presentaciones de esta CID, pero vamos a mencionar algunos patrones frecuentes, como por ejemplo la anemia hemolítica microangiopática, la disnea, la cianosis, la insuficiencia respiratoria, convulsiones, coma, oliguria e insuficiencia renal aguda, insuficiencia circulatoria repentina o progresiva y el shock. En general, la CID que se presenta de forma aguda, como por ejemplo después de complicaciones obstétricas o por traumatismo, está dominada por una diátesis hemorrágica, mientras que la CID crónica, como en pacientes oncológicos, tiende a presentarse más por complicaciones trombóticas. Entonces, agudo, sangrado y crónico, trombos. El diagnóstico se basa en la observación clínica y en estudios analíticos como la medición del fibrinógeno, las plaquetas y los tiempos de coagulación.
además de los productos de la degradación de la fibrina, en especial del dímero D. El pronóstico va a ser muy variable y depende del trastorno que subyace a esta coagulación. El único tratamiento es eliminar la causa que está desencadenando todo esto. Y el tratamiento requiere una maniobra meticulosa entre tratar la trombosis y las hemorragias. En algunas situaciones se ha propuesto administrar anticoagulantes o procoagulantes, pero entra en controversia. Bueno, y así acabamos esta última parte ya de sangrados y todo lo que vimos. Entonces vamos a ver un repaso, hablando primero de la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Hay que recordar que es causada por autoanticuerpos que van contra antígenos plaquetarios. Puede estar desencadenada por fármacos, infecciones o linfomas o incluso ser idiopática. La otra enfermedad es la púrpura trombótica, trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico. Ambos van a tener una trombocitopenia, una anemia hemolítica microangiopética, o sea, trombos y una insuficiencia renal. La fiebre y la afectación del sistema nervioso va a ser más típico de la púrpura trombótica. En la púrpura trombótica va a estar causada porque hay carencias, ya sea adquiridas o hereditarias, de ADAMTS13, que es una metaloproteasa que escinde a los multímeros del factor de von Willebrand. Si hay un déficit, van a dar lugar a que haya aumentos del factor de von Willebrand que van a ser anormalmente grandes y que activan a las plaquetas produciendo la trombosis. Ahora, el síndrome hemolítico urémico va a ser causado por falta de proteínas que regulan el complemento o por sustancias que lesionan las células endoteliales, como por ejemplo que habíamos visto en las toxinas de tipo Shiga, que son producidas por una cepa específica de E. coli, que es la O157H7. A estas anomalías van a desencadenar la activación de las plaquetas, su agregación y trombosis microvasculares. Ahora, la enfermedad de von Willebrand es por mutaciones del factor de von Willebrand y promueven la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial, además de que este factor también ayuda a estabilizar al factor 7. Cuando hay un déficit de este factor, va a haber un trastorno hemorrágico leve o moderado y está asociado a una trombocitopenia. La hemofilia, tenemos dos tipos de hemofilia. Primero la hemofilia A, que va a estar ligado, los dos van a estar ligados al cromosoma X, y la A va a ser por mutaciones en el factor 8. Los más afectados en los dos van a ser los hombres y van a presentar hemorragias graves en los tejidos blandos y en las articulaciones también, y van a tener un tiempo de tromboplastina prolongado. Lo que cambia en la hemofilia B es que va a ser causado por mutaciones solamente del factor 9. Y por último, acabamos de ver la coagulación intravascular diseminada, que es un síndrome en que se activa de forma sistémica la coagulación, lo que hace que se consuman los factores de la coagulación en las plaquetas. Esto finalmente acaba por producir hemorragia, oclusión de la vasculatura e una hipoxemia. Y puede suceder en varias combinaciones. Los desencadenantes de esta coagulación intravascular suelen ser la sepsis, traumatismos graves, unos cánceres y complicaciones obstétricas. Ya vimos como ejemplo el líquido amniótico o la retención del feto. Hola chicos, y para acabar ya este tema, todo esto de las anemias y de los trastornos de los hematíes, vamos a ver las complicaciones en las transfusiones. Las transfusiones se han tomado como un regalo de la vida al permitir que las personas sobrevivan a lesiones traumáticas y a técnicas como trasplantes o operaciones quirúrgicas complejas que necesitan ir reponiendo la sangre perdida. Además, gracias a las mejoras en las pruebas de detección de los donantes, los hemoderivados, como los eritrocitos, plaquetas y el plasma fresco congelado van a ser más seguros que nunca. No obstante, sigue habiendo algunas complicaciones. La mayoría van a ser leves y transitorias. La más frecuente es la conocida como reacción febril no hemolítica, donde el paciente va a tener fiebre y escalofríos. Además, va a estar acompañada de una disnea leve 6 horas después de haberle hecho la transfusión. Se cree que va a estar causada por mediadores inflamatorios que provienen de leucocitos del donante. Y estos van a causar la fiebre y los escalofríos. Además, la frecuencia aumenta con el tiempo de almacenamiento del producto y disminuye cuando hay medidas que limitan la contaminación por leucocitos del donante. Los síntomas van a responder a la administración de antipiréticos y van a durar poco. Otras reacciones de la transfusión son infrecuentes o excepcionales,
pero tienen consecuencias que son muy graves o incluso letales, por eso hay que describirlas. Una de ellas van a ser las reacciones alérgicas y son potencialmente mortales. Y esto sucede cuando se administran hemoderivados que contienen ciertos antígenos a receptores que son sensibilizados. Es más probable de hecho que aparezcan en pacientes con déficit de IgA que en los que no lo tienen. De hecho, en ellos van a tener una incidencia de 1 de cada 300 o 1 de cada 500 personas que recibe esta transfusión. Y esto va a estar desencadenado porque hay anticuerpos IgG que reconocen a los anticuerpos IgA que están en el hemodiderivado que se está transfundiendo, debido a que pues estos IgA no eran reconocidos ante en el cuerpo porque no lo producían. Por fortuna, la mayoría de los pacientes que tienen déficit de IgA no desarrollan estos anticuerpos y estas reacciones graves pues casi no se producen. Las reacciones alérgicas que son urticariformes pueden estar desencadenadas por un alergeno que está en la sangre donada y que es reconocido por anticuerpos IgE del receptor. Son considerablemente más frecuentes y aparecen hasta incluso en el 3% de las transfusiones, aunque son leves, porque la mayoría va a responder a antihistamínicos y no obligan a que se suspenda la transfusión. Ahora, respecto a las reacciones hemolíticas por transfusión, son habitualmente causadas por anticuerpos IgM preformados contra los eritrocitos del donante. Entonces los anticuerpos IgM son producidos por el receptor y van a ir a atacar a los eritrocitos del donante. Estos anticuerpos van a terminar fijando el complemento. Entonces su causa más frecuente es un error en la identificación del paciente o en su etiquetaje, lo que permite que el paciente reciba una unidad de sangre que tiene una incompatibilidad ABO. Los anticuerpos IgM de alta afinidad, que son naturales y preexistentes, van dirigidos contra antígenos del grupo sanguíneo A o del grupo sanguíneo B y se unen rápidamente estos eritrocitos que son donados e inducen su lisis mediada por el complemento, lo que provoca pues la hemólisis intravascular y que haya una hemoglobinuria, que esta hemoglobina pues esté orinando. Poco después de iniciarse la transfusión también va a aparecer fiebre, escalofríos intensos y dolor en el flanco. La prueba de COMS directa va a ser positiva a no ser que se hayan analizado todos los eritrocitos del donante. Los signos y síntomas se deben a la activación del complemento más que a la hemólisis, ya que la lisis osmótica de los eritrocitos, por ejemplo cuando se induce por error una solución como con eritrocitos y glucosa, produce una hemoglobinuria sin ninguno de los demás síntomas de reacción hemolítica. Al final de cuentas, en los casos graves el proceso puede avanzar rápidamente a una coagulación intravascular diseminada, a un shock o a una insuficiencia renal aguda y la muerte. Entonces esta hemólisis es peligrosa. Las reacciones hemolíticas tardías van a estar más causadas por anticuerpos que reconocen sus antígenos eritrocíticos a los que el receptor estaba ya sensibilizado previamente. Por ejemplo, porque ha recibido alguna transfusión anteriormente. Estas reacciones están generadas por normalmente anticuerpos IgG que van contra antígenos proteínicos ajenos. La prueba de COMS la prueba de COMS directa va a ser positiva y va a haber datos de una hemólisis como una aptoglobina baja y un lactato deshidrogenasa que va a estar elevada. Los anticuerpos van a ir contra antígenos como el RH, el KEL y el KIT y a menudo van a inducir la suficiente activación del complemento para causar reacciones graves y potencialmente mortales, idénticas a las que suceden por la incompatibilidad del ABO. Otros anticuerpos que no fijan el complemento pueden provocar que se opsonicen los eritrocitos, causando más bien una hemólisis extravascular por los fagocitos y una esferocitosis, que se asocian más a signos y síntomas que son leves. La lesión pulmonar aguda asociada a transfusión es una complicación muy grave y mortal en la que los factores del hemodiderivado van a desencadenar una activación de los neutrófilos en la microvasculatura del pulmón. Pero la incidencia va a ser realmente muy baja y es más frecuente en los pacientes que ya tenían una neumopatía previa.
Los modelos van a respaldar una hipótesis del doble golpe. Se reciben 2 golpes para que aparezca esta lesión pulmonar. El primero es que se secuestren neutrófilos y que inicien en su microvasculatura pulmonar. Se ha propuesto que el endotelio participe tanto en el secuestro como en la iniciación, debido a que regula la alza moléculas de adhesión, provocando pues que se secuestren, y también gracias a su liberación de citocinas que hace que se inicie. El segundo golpe es la activación de estos neutrófilos iniciados por un factor que está en el hemodiderivado que está siendo transfundido. Varios factores están implicados en este segundo golpe como los que activan a los neutrófilos. Los más destacados pueden ser anticuerpos del donante que reconocen antígenos expresados en los neutrófilos. Los anticuerpos más asociados son aquellos que se unen al complejo principal de histocompatibilidad, que se encuentra, estos anticuerpos se encuentran con más frecuencia en mujeres multíparas, ya que estos pacientes generalmente generan respuesta contra los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad que expresan los fetos. En otro caso, los anticuerpos del donante contra los antígenos directamente de los neutrófilos pueden estar también implicados, entonces ya no del CPH sino directamente de los neutrófilos. La aparición es más probable después de una transfusión de productos que contienen alta concentración de anticuerpos, como pueden ser el plasma fresco congelado y las plaquetas. La presentación clínica va a ser espectacular y la vamos a ver como una insuficiencia respiratoria de inicio súbito, que pasa durante la transfusión o poco después de esta. Cuando se hacen pruebas de imagen vamos a poder ver infiltrados pulmonares bilaterales que van a estar difusos y que no van a responder a la administración de diuréticos. Otras manifestaciones pueden ser fiebre, una hipotensión y la hipoxemia. El tratamiento solamente es de soporte y el pronóstico va a ser reservado. La mortalidad puede ser el 5% en los casos que no hay complicaciones y hasta el 67% en los que están gravemente afectados. Es importante que se detecte esta lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión porque los derivados que la causaron tienen más probabilidades de volver a causarla, por lo que pues hay que quitarla. Además se tienen medidas dirigidas a excluir, ya dijimos, a las mujeres multíparas de la donación, y esto ha reducido la incidencia de esta lesión pulmonar. Y como última parte ya de este capítulo, chicos, vamos a ver las complicaciones infecciosas, que es a través de los hemoderivados. Aquí se pueden transmitir prácticamente todos los microorganismos. La mayoría de las infecciones bacterianas se deben a flora que está en la piel y que contamina el hemodiderivado al momento de que se extrae la sangre del donante. La contaminación bacteriana significativa, que es suficiente para producir los síntomas, es más frecuente en los preparados de las plaquetas que en la de los eritrocitos, debido a que las plaquetas tienen que almacenarse a temperatura ambiente, temperatura que también es favorable para el crecimiento de las bacterias. La tasa de infección bacteriana por una transfusión de plaquetas es de 1 por cada 5.000, mientras que las infecciones por transfusión de eritrocitos van a ser mucho menos frecuentes. Muchos de los síntomas como la fiebre, escalofríos y la hipotensión van a ser similares a las observadas por reacciones hemolíticas y no hemolíticas. Y es preciso a veces iniciar con tratamiento de antibióticos de amplio espectro, antes incluso de los resultados del laboratorio. Los avances en la selección y pruebas de detección en los donantes para enfermedades infecciosas ha reducido la incidencia de transmisión de los virus. No obstante, hay algunas excepciones donde los donantes con alguna infección aguda que la tecnología todavía no pueda detectar. Por ejemplo, se pueden transmitir virus como el VIH, la hepatitis C y la hepatitis B. También hay un riesgo bajo de infecciones exóticas, de que no se le hacen pruebas, como el virus del Nilo occidental, la tripanosomiasis y la babesiosis. Entonces, chicos, eso ya es todo por estas complicaciones que están derivadas de las transfusiones y por todo ya este capítulo que es de la hematología, de trastornos de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos.
Entonces, pues nos vemos ya después con otro capítulo y gracias por haber visto todo, si es que vieron todo y ya muchas gracias, chao, chao.